Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora pues le doy gracias a mi Dios porque me permite estar trayendo nuevamente su palabra bendita y poderosa. Y le pido a mi Dios que sea el Espíritu Santo ayudándome para llevar esta palabra y que esta palabra sirva de edificación para muchas personas, ¿ves? Porque Dios conoce el corazón, Dios conoce la mente, Dios conoce las necesidades de cada uno y que sea Dios pues manifestándose en cada uno de aquellas personas que van a escuchar el mensaje y que esta palabra pues les va a llegar. ¿Ves? Ya que la palabra de Dios, si le ponemos atención, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es real cuando creemos, ¿verdad? Entonces, en esta hora, pues, quiero... el tema de hoy, ¿verdad? Se encuentra en Juan 6:16 en adelante. Y ahí nos habla cuando Jesús andaba sobre el mar, ¿ves? Entonces, el tema, ¿verdad? Es el miedo y la ansiedad y el afán, ¿ves? Porque el miedo, ¿verdad? Cuando tenemos miedo, entonces nos sentimos ansiosos, nos agarra ansiedad, nos agarra desesperación, nos sentimos con ansia, con afán de hacer algo, esto, ¿verdad? Nos causa problemas a nuestra vida, nos causa problemas, ¿verdad? A nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es de que otra de las cosas, ¿verdad? Que yo quería contarles de que yo escuchaba este mensaje, lo estaba dando un rabino, ¿verdad? Judío mesiánico, ¿verdad? Con muchos títulos profundos en la palabra de Dios. Y él se llama pues el doctor Baruch Korman, ¿ves? Entonces yo escuchaba, ¿verdad? Y lo que me llamaba mucho la atención es de que Dios en su palabra es abundante. La palabra de Dios, ¿verdad? Un versículo de ese versículo, ¿verdad? Se puede alimentar. Es que la palabra de Dios es alimento y es refrigerio para nuestro cuerpo. Y entonces, por medio, no necesitamos, como dicen, bibliotecas, grandes bibliotecas para poder para que Dios nos pueda hablar, sino que Dios se desplaza, ¿verdad? Nos da lo esencial, nos da la medida que necesitamos, lo completo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? Pues yo aprendí algo que yo no me había, no se me había venido, ¿verdad? A la mente, pero aprendí algo de ese mensaje. Bendito y alabado sea el Señor. Pero en esta hora, ¿verdad? El tema, como les digo, es el miedo, la ansiedad y el afán. Entonces nos encontramos de que la palabra de Dios nos enseña que Jesús, ¿verdad? Anda sobre el mar. Bendito y alabado sea el Señor. El mar, pues también nos enseña, ¿verdad? De que el mar también se refiere a la multitud, a la gente, ¿verdad? Tanto a las aguas como a la multitud de gente. Entonces dice la palabra de que ya pues estaba anocheciendo, ¿verdad? Ya al anochecer, dice, descendieron sus discípulos al mar. ¿Ves? Estas personas pues eran personas que se mantenían en el mar. ¿Ves? Pero muchas veces entra el miedo. Entra, aunque tengamos experiencia muchas veces, pero hay momentos en que entra el miedo, entra la ansiedad, ¿verdad? Y entonces dice de que entrando en una barca, dice, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y sobre todo la oscuridad, ¿verdad? La oscuridad nos causa terror. En la oscuridad no podemos apreciar las cosas. En la oscuridad no sabemos qué nos puede pasar, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios de que Jesús, dice, no iba con ellos. ¿Ves? O sea, Jesús no iba en la barca con ellos. ¿Ves? Entonces esto, ¿verdad? Nos quiere decir de que cuando Jesús
no va con nosotros, cuando Jesús no está en control, ¿verdad? De los problemas, de las necesidades, de las enfermedades, de cualquier cosa que estemos pasando, si Jesús no está ahí, entonces vamos a tener miedo, vamos a sentirnos angustiados, desesperados, ¿ves? Y vamos a ver las cosas, no las vamos a ver claras, sino que las vamos a ver oscuras y no vamos a poder apreciar lo que estamos haciendo. ¿Ves? Así es de que y podemos agarrar cosas que no nos convienen. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso, ¿verdad? Dios tiene que estar al control de todo, de nuestras vidas. Dios tiene que ser Él, ¿verdad? Ser Él el que maneje nuestras vidas. Como dice el salmista, si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican, porque se derrumba, ¿ya? Y si Jehová no guarda la ciudad, entonces en vano trabajan los guardias, porque va a llegar el momento que se van a dormir, que se van a cansar, y entonces ahí va a ser el momento cuando el maligno aproveche, ¿verdad? Para hacer sus estragos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña de que, bueno, y además de que estaba oscura la noche, no había luna, no había las estrellas, entonces dice que se levantó, dice, y se levanta el mar con un gran viento y que soplaba, o sea, se levantan las olas y aquel gran viento, y entonces la barca comienza, ¿verdad?, de un lugar a flotar, que se hunde, y entonces aquellas personas, ¿verdad?, tuvieron miedo. Es lógico, como humanos, y como humanos, ¿verdad?, sentimos miedo, sentimos soledad, sentimos angustia, ¿ves? Y entonces, pero en eso, ¿verdad?, miraron, además de eso, del viento recio, ¿verdad?, de las olas que se estaban levantando, ¿verdad?, miraron que venía como un fantasma, ¿verdad? Y entonces les dio miedo, ¿ves? Y entonces la palabra de Dios pues nos dice que, bueno, ellos comenzaron a gritar, pero Jesús, ¿verdad?, les dijo, yo soy, no temáis. ¿Ves? Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, como dicen, en esa revuelta, en esa desesperación, en ese viento recio que quiere agarrar nuestra vida y quiere destrozarla, pues en eso, ¿verdad?, viene el Señor. Dios viene, porque Él es nuestro auxilio, Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y yo soy, ¿verdad?, también lo encontramos cuando Dios llama a Moisés, y Dios le dice a Moisés que vaya, ¿verdad?, donde el faraón, para que hable con el faraón y que suelte al pueblo, para que el pueblo vaya a adorar a Dios, para que el pueblo vaya pues a servirle a su Dios verdadero, ¿ya? Y la palabra de Dios nos enseña de que Moisés, ¿verdad?, también se preocupó. Moisés se puso ansioso, también sintió miedo, mostrarme ante el faraón. Bueno, él dijo, yo soy tartamudo, no hablo bien, ¿verdad? Y entonces estaba poniendo excusas, ¿ves?, por el miedo. Entonces vemos de que Jesús, el Señor le dijo, ¿verdad? Y Moisés le dijo, ¿en qué nombre voy a ir? ¿A quién voy a presentar? ¿Ves? Y entonces el Señor le dijo, vas a decirle que yo soy el que soy, ¿verdad? Porque yo soy el que soy. Y entonces vemos de que Jesús también, ¿verdad?, se representa con el yo soy, porque Él también es Dios, Él es nuestro Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Entonces, ahora, otra de las cosas, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos enseña de que Jesús, ¿verdad?, anda sobre el mar.
algo muy importante. Jesús viene sobre las aguas, ¿ves? Entonces vemos de que Jesús, ¿verdad? No se hundía, ¿ves? Y entonces, ¿y por qué Jesús no se hundía, verdad? Decía el predicador, Baruch Corman, decía, él no se hundía porque Jesús estaba conectado con el cielo. Jesús estaba conectado con el Padre Celestial. Jesús estaba haciendo la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Jesús estaba en obediencia a nuestro Padre Celestial. Entonces, él, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy grande, muy precioso, ¿verdad? Cuando Dios nos da a conocer su palabra, cuando Dios nos enseña las cosas grandes y ocultas, ¿ves? Porque cuando nosotros estamos en algún problema, alguna necesidad, pero si estamos conectados con nuestro Dios, ¿verdad? Si estamos conectados con Jesús, ¿verdad? Porque Él es nuestra guía, Él es nuestro camino, Él es, ¿verdad? Nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el representante de nuestro Dios Todopoderoso. Mira lo que dice la palabra de Dios en el mismo capítulo, pero en el versículo 27. Dice, trabajad, dice, no por comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces, dice, porque a este está usando el pronombre para señalar, ¿verdad? Para señalar la persona. Entonces dice, porque a señaló Dios el Padre. ¿Ves? Entonces, Él es, ¿verdad? El que nos guía. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. ¿Ves? Y nos enseña, ¿verdad?, de que Pedro le dijo a Jesús de que él también quería caminar sobre las aguas, ¿ves? Y Jesús le dice, ven Pedro, ven, ¿verdad? Entonces, y Pedro fue y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque estaba conectado con Jesús. Estaba viendo al poderoso, al grande, estaba viendo al yo soy. Y entonces, ¿pero qué pasó? De repente Pedro le entró miedo al sentir el viento, al sentir los problemas, al sentir la angustia, la desesperación, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que el diablo a eso vino a aterrorizarnos, él vino a dañarnos, él vino a llenarnos de miedo, a llenarnos de ansiedad, a llenarnos de angustia, a llenarnos de desesperación, a llenarnos de afán. ¿Ves? El enemigo, ¿verdad?, quiere mantenernos debilitados. ¿Ves? Quiere mantenernos, ¿verdad?, con esos frutos, con esos frutos malignos, ¿verdad?, porque nos da angustia y nos da desesperación. Entonces, en ese momento, Pedro se desconectó de Jesús y al desconectarse se hundió, ¿ves? Y entonces comenzó a gritar, ¿verdad?, pidiendo auxilio, y Jesús pues lo auxilió, porque Él es nuestro auxilio, ¿verdad? Cuando nosotros le llamamos, cuando nosotros volvemos en sí y reconocemos, ¿verdad?, de que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, ¿ves? Y que Él es nuestro ayudador. Bendito y alabado sea el Señor. También la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Porque nos enseña en Génesis. En Génesis, nos vamos a Génesis 1. También ahí encontramos estos versículos que los podemos relacionar, ¿verdad? Y dice que en el principio creó Dios, dice, los cielos y la tierra. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Ves? Y entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que Dios creó los cielos y la tierra, ¿ya? Pero la tierra estaba, dice, desordenada y estaba vacía. ¿Ves? Como en estos tiempos,
¿verdad? En estos tiempos la humanidad, ¿verdad? Está desordenada y está vacía, sin Dios. ¿Ves? A pesar de que vean lo que vean y venga lo que venga, la gente siempre se mantiene alejada de Dios. ¿Ves? Quieren el auxilio y quieren el socorro del Señor. Pero cuando ya lo tienen, entonces se alejan, se apartan. No les interesa la parte espiritual, solamente lo que les interesa es la parte material. Entonces, en 2 Corintios 4:4 encontramos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios, ¿verdad? Él es Dios. Yo soy, bendito y alabado sea el Señor. Entonces, yo soy en el Antiguo Testamento y yo soy en el Nuevo Testamento. O sea, Él es Dios. Y entonces, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente, ha endurecido el corazón, para que las personas no puedan ver la luz, para que no les pueda cubrir, ¿verdad?, la luz. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, de que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Ves? Entonces, cuando hay tinieblas en nuestra vida, no podemos ver, entonces vamos a caminar en oscuridad. Y al caminar en la oscuridad, pues entonces vamos a caer en el abismo. Vamos a derrumbarnos, ¿ya? Porque nos vamos a llenar de miedo, nos vamos a llenar de angustia, nos vamos a llenar de ansiedad, de tristeza y bueno, y de todos y de todas esas cosas, ¿verdad?, que nos va a causar malestar a nuestra vida. ¿Ves por qué? Porque no tenemos un guía, no tenemos una dirección, no tenemos un control, alguien quien nos controle, que esté al control de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón. Bendito y alabado sea el Señor. Pero Dios, ¿verdad?, es grande y Dios es maravilloso. Que Él, a pesar de que somos pecadores, dice la palabra, Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Y entonces, y envió a su Hijo. Bendito y alabado sea el Señor. En la lectura nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Jesús llega en el momento preciso a ayudar, ¿verdad?, a los discípulos, a decirle, aquí estoy, yo soy, no temáis. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es de que, y dice, ¿verdad?, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz de las aguas. ¿Ves? Entonces, y Jesús, ¿verdad?, se movía también sobre las aguas. Bendito y alabado sea nuestro Señor, porque Dios, ¿verdad?, nos enseña su grandeza y su maravilla. También, ¿verdad?, podemos encontrar otro versículo, ¿verdad?, en Salmos 2. Ahí encontramos, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, y nos dice, bendito sea nuestro Dios, dice la palabra de Dios en Salmos 2, dice, ¿verdad?, ¿por qué se amotinan la gente? O sea, ¿por qué se agrupan? ¿Por qué se agrupan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas, pensando cosas vanas, pensando cosas, cosas malas, pensando realmente cosas que no te van a edificar, que no te van a ayudar, ¿verdad? Por eso se llama el miedo, la ansiedad y el afán. ¿Ves? Porque muchas veces estamos afanados, ¿verdad? Queremos conseguir algo y comenzamos a afanarnos y comenzamos a poner de nuestras propias fuerzas y queremos conseguir aquello y vamos a pasar, no importa sobre quién, no importa a quién dañemos, no importa a quién le hagamos daño, pero queremos conseguir, ¿verdad? Queremos conseguir lo que queremos. Bendito y alabado sea nuestro Señor.
¿verdad? Entonces dice la palabra, y los pueblos piensan cosas vanas, cosas que se desvanecen, cosas que muchas veces ni siquiera las podemos apreciar, ni siquiera las podemos disfrutar. Bendito sea nuestro Señor. Y entonces dice la palabra, se levantarán, dice, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Van a consultar unidos, dice, contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová, ¿verdad? Y contra Jesús, el Hijo de Dios, que es el ungido, el representante de la creación, de la divinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces dice, y van a decir, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus puertas. ¿Ves? Entonces, ¿verdad? Estas aflicciones, entonces dice, y se levantarán, ¿verdad? Se levantarán, o sea, ¿quién se va a levantar? Se va a levantar el maligno, se va a levantar, ¿verdad? Como nos enseña la palabra de Dios en Efesios. En Efesios dice la palabra de Dios, dice, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? De este siglo, como el Dios de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ves? Entonces dice, luchamos, o sea, el maligno está ahí buscando la forma de derrumbarnos, de llenarnos de ansiedad, de angustia, y él está, como dice, ¿verdad? Rompamos sus ligaduras, ¿ves? Como dice en Salmo 2, ¿verdad? Que dice, rompamos sus ligaduras, ¿verdad? Y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer el diablo con la barca? Pues entonces quería destruirlos. Entonces, bueno, ahora ellos están aquí solos en medio del mar y ahora pues vamos a destruirlos, vamos a ahogarlos, vamos a desbaratarlos, ya, pero no estamos solos, ya. Jesús vino sobre el mar para enseñarle a los discípulos que ellos no estaban solos, de que Él estaba ahí y que no tuvieran miedo, ¿ves? Porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. Y todo lo podemos en Cristo porque nos fortalece, en Filipenses 4:13, ¿verdad? Así es que tenemos que revestirnos, ¿verdad? Tenemos que revestirnos, como dice la palabra de Dios, tomar nuestra armadura, tomar la palabra de Dios para defendernos. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Ahora, encontramos también, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de Pablo y Sila. Dice naufragio en el mar, ¿ves? En el mar. Entonces vemos en Hechos 16, pero ahí en el mar de la multitud, de la gente, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios de que Hechos 16, bendito sea nuestro Dios. Y entonces dice en Hechos 16, del versículo 16 en adelante, dice que aconteció que Pablo y Sila, ¿verdad? Íbamos, dice, a la oración. Bueno, dice, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía, dice, espíritu de adivinación. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, pero antes de eso, ¿verdad? La palabra de Dios, pues nos enseña, ¿verdad? De que cuando no estamos conectados con el Señor, entonces sentimos miedo, sentimos terror. Pero aquí vemos de que Pablo y Silas sí ya están fortalecidos y están llenos del poder de Dios y están conectados con nuestro Dios. Bendito y alabado sea. Y entonces dice de que mientras ellos iban, dice, ¿verdad? Íbamos, dice, íbamos a la oración, dice que le salió al encuentro, ¿verdad?, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y entonces la cual daba gran ganancia, ¿verdad?, a sus amos, adivinando, porque la adivinación no es de Dios, ¿verdad? Dios no es adivino, Dios no se mueve por medio de la magia. Dios es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios de poder. Entonces nuestro Dios, ¿verdad?, es poderoso. Su palabra es viva y su palabra es eficaz. Su palabra no es mentira. Su palabra no se disuelve. Su palabra es real, verdadera.
¿verdad? Lo que la palabra dice, eso es si tenemos fe y si tenemos confianza. Entonces vemos que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Ves? Entonces, ella estaba anunciando quiénes eran ellos, pero por medio de un espíritu de adivinación. No era por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ya, porque en ella lo que había era un espíritu de adivinación, un espíritu contrario, un espíritu maligno. Entonces estaba anunciando quiénes eran ellos. ¿Para qué? Para perturbar a la gente, para que la gente se sintiera turbada, ¿ves? Y en vez de escuchar en paz y en tranquilidad, entonces hacerle daños, ¿verdad? Pero vemos de que Pablo, dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Y esto lo hacían por muchos días, más desagradando a Pablo. Entonces a Pablo le desagradó. A Pablo le desagradó que de la boca del diablo, ¿verdad? Saliera y diciendo, estos son como dándole la grandeza queriendo que la gloria fuera recibida por ellos, ¿verdad? Pero la gloria es de Dios, no es de ningún hombre, ¿ves? Entonces, realmente, ¿verdad? Quien estaba gloriando, el maligno, estaba, ¿verdad? Gloriando al hombre, ¿ves? Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice que Pablo le desagradó a Pablo, y este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu de adivinación salió y la muchacha quedó libre, ¿verdad? Entonces ya no iba a ser explotada, ni iba a ser abusada, ni iba a ser, bueno, ya no iba a dar más dinero por medio de mentira. ¿Ves? Entonces la palabra de Dios dice de que aquellos, los dueños, ¿verdad? Del negocio se enojaron, ¿ves? Y entonces agarraron a Pablo y a Sila. Pero vemos, ¿verdad? Que Pablo también está en medio del mar de la gente. Él también está en el naufragio, ¿verdad? De la gente. Y entonces agarraron y los llevaron pero viendo, bueno, dice, ¿verdad? Pablo y Sila, y lo trajeron al foro ante las autoridades a denunciarlo. Entonces, ¿qué pasó? Vemos de que la grandeza, ¿verdad? De que ellos están en peligro de muerte, en persecución, pero están conectados con Dios, están conectados con Jesús, están conectados con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos están haciendo la voluntad y ellos están cumpliendo el mandato, liberando, sanando y dándole, ¿verdad?, salvación por medio del Evangelio a la gente. Entonces el diablo está enojado, ¿verdad? Porque él no quiere que la gente sea liberada, sino que él quiere mantener a la gente encarcelada, quiere mantenerla, en la esclavitud, en la mentira. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de que los azotaron y los echaron presos. Entonces, dice que en la cárcel, dice que en el versículo 26, dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto en la cárcel, ¿verdad? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y se abrieron las puertas y se rompieron las cadenas y todos los presos quedaron libres. Bendito y alabado sea nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces, despertando el carcelero, dice, ¿verdad? Entonces, cuando despertó el carcelero, entonces miró que las puertas estaban abiertas y se llenó de miedo, se llenó de angustia, se llenó de terror. Y entonces iba a quitarse la vida. Es porque eso ese es el fruto, ¿verdad?, del espíritu maligno, que nos desesperemos y que digamos que ya no hay
como dicen, ya no hay salvación para nosotros, ya no hay remedio para nosotros, y entonces, y que nos quitemos la vida, ya, y que nos destruyamos, ya, ¿para qué? Para ir ganar nuestra alma, ¿ves? Pero la palabra de Dios nos enseña de que Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ¿ves? Entonces, y dice de que él entonces pidió luz. Miren lo importante que es la luz, porque la oscuridad de la cárcel y la oscuridad de la mente, estaba perturbado, estaba ansioso, que no lo dejaba ver, ¿verdad? No fue a meterse y ver sino de que, bueno, él dijo, se fueron y ahora me van a matar, nos van a matar a nosotros. Y entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que pidió luz y entonces entró, ¿verdad? Porque cuando tenemos luz, entonces vamos a ver la realidad de las cosas, vamos a ver la claridad, vamos a ver qué hay frente a nosotros, ¿ves? Porque la luz, ¿verdad?, nos ilumina. Bendito y alabado sea el Señor, ¿ves? Y entonces dice la palabra de Dios de que adentro dice, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se postró aquel, ¿verdad? Y entonces dice que, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos que la palabra de Dios, y bueno, y Pablo le dice, y ellos le dijeron, cree, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Ves? Y vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña, pues, y nos sigue diciendo de que, bueno, que ellos se bautizaron y mucha gente fue salva, ¿ves? Mucha gente fue salva porque Dios se manifestó. Dios, en medio del naufragio, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Dios se manifiesta, Dios está ahí. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? Vemos que si nos ponemos a registrar la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, como les decía, dice, ¿verdad?, de que el miedo, la ansiedad y el afán, ¿ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña y nos decía, ¿verdad?, que nos interesemos, ¿verdad? Que nos interesemos. Quiero hablarles un poquito más, ¿verdad?, de este pasaje también. La palabra de Dios nos habla acerca también de aquel joven rico en Marcos 10:17. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Marcos, ¿verdad? 10:17. Dice la palabra de Dios de que aquel joven, ¿verdad? Ese joven no carecía de nada. Ese joven terrenalmente, bueno, lo tenía todo, ¿ves? Y entonces, pero él, ¿verdad?, además de que estaba en buenas condiciones aquí en la tierra, ¿verdad?, con provisiones, con salud y con dinero. Además de eso, él quería, ¿verdad?, el reino de los cielos. Y entonces dice que cuando miró a Jesús, fue y se le arrodilló. Bendito y alabado sea el Señor. Recordemos, gente, que Dios conoce la mente y Dios conoce el corazón de las personas. Dios sabe cuándo nos acercamos con buenas intenciones y cuándo no nos acercamos con buenas intenciones. El mismo versículo, el mismo capítulo allí de Juan 6 nos enseña, ¿verdad?, de que en el 26 dice de que la gente buscaba a Jesús, ¿verdad? Y respondiendo Jesús y les dijo, bueno, en el 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? ¿Ves acá? Entonces respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Ves? Entonces, muchas veces la gente buscaba a Jesús, ¿verdad?, solamente por su bienestar, porque se sentían tranquilos, escuchaban la palabra, se llenaban y quedaban saciados, ¿ves? Les daba de comer. Entonces,
Ellos estaban más interesados en el alimento material que en el alimento espiritual. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Y entonces no les interesaba lo espiritual, a pesar de que miraban las señales, miraban la salvación, miraban todos los prodigios, todo lo que Jesús hacía, pero ellos se sentían cómodos solamente comiendo. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que trabajemos no por el pan que perece, sino por el que nos dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, la comida espiritual, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que el joven rico, ¿verdad? Dice de que, bueno, él vivía bien y al salir, dice, al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hincándose de rodillas delante de él, ¿verdad? Dice, le preguntó, maestro bueno, ninguno hay bueno sino solo uno, solamente Dios. O sea, él es bueno porque él también, ¿verdad? Es Dios. Entonces Jesús le preguntó, los mandamientos, dice, los mandamientos, él le dice, ¿verdad, maestro? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Pues entonces Jesús le dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces aquel le dijo, ¿verdad, maestro? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, entonces vemos de que él dice lo había guardado, pero ¿dónde? ¿Será que lo guardó debajo de la almohada? ¿Lo guardó debajo de la cama? ¿Lo guardó donde tenía el dinero, su tesoro? ¿Ves? Porque él tenía, ¿verdad?, la teoría, pero no tenía la práctica. Entonces Jesús mirándole le amó. O sea, Jesús tuvo compasión, Jesús tuvo misericordia. ¿Ves? Y entonces le dijo, una cosa te hace falta. Anda, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Bendito y alabado sea el Señor. Ven y sígueme, toma tu cruz. Bendito y alabado sea el Señor. Porque Dios, ¿verdad? No es que es malo ser rico, sino que malo es, ¿verdad? O sea, atarse a las riquezas. Que sea un obstáculo para que nosotros no nos podamos acercar a Dios. Dios no quiere ninguna pared. Dios no quiere que haya algo que obstaculice, ¿verdad?, el acercarnos al Señor. ¿Ves? Dios lo que quiere es de que Él sea, ¿verdad?, el gran yo soy. Que Él sea el grande, el majestuoso, el poderoso y el divino. Bendito y alabado sea. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ¿verdad? El miedo, la ansiedad y el afán. Entonces, aquel joven, ¿verdad?, dice que, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, vemos, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrará, dice, en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, pero más adelante, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña, y ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ver si es difícil entrar al reino de Dios porque tenés dinero, o sea, ¿quién podrá ser salvo? Se preguntaron, porque muchas veces, gente, no tenemos dinero, muchas veces no tenemos nada, muchas veces andamos en la calle mendigando, ¿ves? Y sin embargo somos pobres, y somos pobres en espíritu, porque aún siendo pobres no queremos acercarnos al Señor. Y Dios, ¿verdad?, Él desea que nada impida que nosotros nos podamos acercar a Dios. Que no haya barrera, que no haya muro, que no haya nada, ¿verdad?, que nos obstaculice para que nosotros nos acerquemos. Ni la muerte, ni ángeles, ni tempestades, ni la vida, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni nadie. Que nadie nos separe del amor de Dios, que nadie nos separe de la conexión que tengamos con nuestro Dios, para que no nos derrumbemos, para que no desmayemos, para que no nos caigamos y nos vamos al abismo. Bendito y alabado sea el Señor.
Entonces vemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Como ellos se afligen y ellos dicen, ¿y entonces quién va a ser salvo? Entonces Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, Dios es el que cambia los corazones. Dios es el que transforma las vidas. Dios, ¿verdad? Es el que nos da vida y vida en abundancia. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Dios es el que está ahí y el que te dice, no tengas miedo, ven. ¿Ves? Entonces la palabra de Dios nos enseña de que este joven, ¿verdad? Se fue afligido. ¿Por qué? Porque tenía mucho. ¿Ves? Y entonces esto le impidió, no podía entrar al reino de los cielos porque estaba agarrado. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Dice, y donde los ladrones minan y hurtan, haced tesoros en los cielos. Que nuestro tesoro, nuestra mente, nuestro corazón esté allá conectado con nuestro Señor Jesucristo, con el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque a Él nos ha dado Dios, dice, para que nos alimente con su palabra, nos alimente con ese pan y nos dé vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea el Señor. Dice en el Mateo 6:33, nos enseña y nos dice, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios. Que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y su verdad. Y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Hay mucha gente, hay mucho que hablar de la palabra de Dios. Ya para despedirme, quiero contarte algo, ¿verdad? Te estaba hablando del miedo, de la ansiedad y del afán, ¿verdad? Y esto corrompe nuestra vida, destruye nuestra mente, destruye todo nuestro ser interno, todo nuestro metabolismo, todo nuestros nervios nos descontrola por completo. Y quiero decirte de que hace bastante, ¿verdad? Yo me encontraba en unos problemas donde yo me sentía sola, me sentía angustiada, me sentía desesperada, bueno, me sentía, como dicen, en el vacío, pero bueno, yo siempre, ¿verdad? Yo agarraba la Biblia y yo oraba y yo le pedía al Señor, ¿verdad? Y entonces, y en eso, ¿verdad? El Señor me dio una palabra, porque Dios, gente, no estamos solos, Dios está ahí. Cuando sentís que vas a desmayar, cuando sentís que ya soltaste, como dicen, la toalla, entonces ya dijiste, ya no aguanto más. Pero Dios está ahí para levantarte, Dios está ahí para sustentarte. Él es nuestro auxilio, nuestro amparo, Él es nuestro socorro, ¿verdad? Entonces, mira, y entonces yo estaba llena de problemas, de angustia y desesperaciones y de ansiedades y de nervios. Hasta me había entrado así un nervio todo raro, todo horrible. Y entonces, y resulta de que agarré la Biblia y comencé a leerla. Y me mandó a este versículo en Eclesiastés 3:15. Y dice la palabra de Dios, aquello que fue el pasado, ¿verdad? Aquello que fue ya es, o sea, el pasado. Ya lo que pasó, ya fue, ya es, dice, y no podemos hacer nada. Ya lo que pasó, pasó. Y dice, y lo que ha de ser fue ya. Entonces, lo que estás viviendo en el presente, dice, lo que ha de ser fue ya. Ya fue. ¿Ves? Entonces no puedes hacer nada. Pero dice la palabra, y Dios restaurará lo que pasó. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, y Dios restaurará lo que pasó. Y entonces a mí esta palabra yo la comencé a leer y la comencé a leer hasta que Dios me dio el entendimiento. Y hasta que Dios, como dicen, Dios me levantó, Dios me dio vida, Dios me fortaleció, Dios me llenó, Dios me restauró.
Y dice, y yo agarré esta palabra, y dice, y Dios restaurará lo que pasó. Y entonces, y yo comencé, y yo la agarré, y yo repetía, Dios va a restaurar todo lo que ha pasado. Dios va a restaurar todo lo que ha pasado. Y ¿sabes una cosa? Esa palabra Dios me la dio, y una vez yo platicando, ¿verdad?, con unas personas mayores y comentándoles, y entonces yo les dije, en ese momento Dios me dio esta palabra, y entonces estas personas me dijeron, ¿qué palabra? Quiero verla. Y cuando ellos la leen, ellos me dicen, no, Dios no te está diciendo lo que vos pensás. Esto se refiere a esto, esto se refiere a otra cosa. Ajá, pero yo no quise entrar a contienda, ¿verdad? Sino que era para mí la palabra. Esa era mi palabra que se me estaba dando a mí. Era mi fortaleza, era mi refugio, era mi sustento. Esa era mi llenura, era mi esperanza. Y entonces yo te voy a decir de que no pasó una semana, no pasó un año, no pasaron 3 años, y pasó mucho tiempo que yo ya ni lo sentí, ya ni me acuerdo. Pero eso sí que te digo, Dios restauró mi vida. Dios me dio más, porque Dios multiplica al 100%. Dios me dio más. ¿Ves? Entonces, aquella mujer desgarrada, aquella mujer destruida, aquella mujer que el diablo quería matar, Dios la levantó. Y aquí estoy en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí estoy en las luchas y en las pruebas, y aquí estoy hablando de la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, porque Él me sigue fortaleciendo, Él me sigue ayudando y Él me sigue alimentando, y hasta aquí me ha ayudado Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Así es que me despido, gente, porque ya se me hizo el mensaje ya muy largo. Dios me les bendiga, Dios les guarde, gente. Acerquémonos a Dios, busquemos a Dios de corazón. Dios es fiel, su palabra es real, y dile, aquí estoy, Señor, te necesito, por favor, perdóname, cúbreme con la sangre de Jesús, límpiame, te necesito en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios, inscríbeme en el libro de la vida, y que sea el Espíritu Santo iluminándome, ayudándome. Así es que, gente, hay que compartir los mensajes. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te fortalezca. Me despido en el nombre poderoso de Jesús. Moriste por